que ver con lo que el Señor nos va a hablar. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el Dios que tenemos es un Dios vivo, ¿quién lo cree? Es un Dios que vive, es una persona. Y es una persona y podemos evidenciarlo porque lo vimos y lo vemos en la Biblia, que estuvo aquí en la tierra con nosotros, y es el que le llamamos hijo porque nació, pero también es una persona porque el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, también es una persona, porque en la Biblia vemos que se contrista, que se alegra, que se goza con nosotros, que si se entristece y siente todo esto es porque también es una persona. Y nuestro Padre, que es el Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu, pues es una persona. Y dentro de esas cosas que sabemos porque Dios nos lo muestra a través de la Biblia, sabemos que cuando somos una persona, pues siempre queremos escuchar y hablar. Si tú eres alguien, una persona requiere, necesita de comunicarse, hablar y escuchar. Y eso se trata, porque ¿qué tal? ¿Cómo sería nuestra vida si estuviéramos solos en algún lugar y no tuviéramos con quién hablar o con quién expresar nuestras cosas, o no escucháramos la voz de alguien? Sería muy aburrido. Allá en el mundo, antes de que conociéramos a nuestro buen Dios, nosotros decíamos oraciones repetidas, ¿se acuerdan? Y decíamos unas oraciones que ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo. Y yo no sé cómo se sentiría nuestro Dios cuando nosotros le decíamos lo mismo y volvíamos y le repetíamos lo mismo. Y por allá dicen que los 1000 Jesuses y una cantidad de cosas, y repite y se repite y se repite y se repite. Pero si nuestro Dios es una persona, es alguien que está allí, Él está para escucharnos y también nos quiere hablar. Y hoy vamos a hablar de eso, de la oración. Una herramienta que el Señor nos dejó con un poder impresionante. El poder de la oración. Y la oración es hablar, transmitir, hablar con Dios y escucharle además. Porque son las dos vías. Yo le hablo y Él me habla, y yo le escucho y Él me escucha. Y esa es la oración que tenemos que tener con nuestro Dios. Pero muchas veces oramos y termina la oración y esperamos un resultado. Yo le digo a mi hermano Jorge, nos vemos a las 8 de la mañana aquí. Y mi hermano Jorge me dice, sí señor, ya a las 8 nos vemos. Y sí, a las 8 llega el hermano Jorge. Hablé con él y hay un resultado. Nos pusimos de acuerdo en algo. Pero muchas veces hablamos con Dios y aunque creemos, porque tenemos que orar con fe, creyendo que Él está allí escuchándonos, muchas veces no tenemos ese resultado, ni lo vemos inmediato, o de pronto lo vemos luego. Y entonces ahí es donde nuestra fe no puede menguar y tenemos que creer que si estamos orando, Dios nos está escuchando. Pero ¿cómo debe ser esa oración y por qué, iglesia, la oración muchas veces no es escuchada? Porque algunas veces no sabemos orar, y la palabra de Dios dice que muchas veces no sabemos ni siquiera pedir, no sabemos cómo pedir, o pedimos pero pedimos mal. Debemos, iglesia, cuando nos referimos a Dios, hacerlo con reverencia, porque Él es lo más importante en nuestra vida. Si nosotros fuéramos a hablar, pues cuando hablamos aquí entre hermanos, entre amigos, pues no hay tanta reverencia, aunque nos respetamos y hablamos con respeto, no hay tanta reverencia, no nos rendimos, no es como sentimos, aunque sí es importante, sentimos que no es tan importante. Pero cuando viene alguien de pronto que tenga un estatus alto, que tenga algún cargo, sí, importante en la sociedad o no sé, donde quiera que estemos, entonces hablamos con más reverencia.
Si en estos momentos viniera aquí el presidente de la República, por más que se esté portando mal y esté haciendo mal las cosas, pues habría algún tipo de reverencia, ¿no?, para hablar con ese señor, porque él tiene un cargo importante. Si viniera de pronto, no sé, un artista, un cantante famoso, alguna cosa, pues tú tendrías como una reverencia allí, algo, porque es que esta persona pues no habla con todo el mundo, y si habla pues hay que solicitarle, pedirle cita o alguna cosa. Pero ¿por qué no hacerlo con el más importante de nuestra vida, más importante que el presidente o que quien quiera que sea? Él está por encima de todos. Entonces hay que hablarle con mucha reverencia y sabiendo que Él todo lo sabe, aún lo que le vamos a hablar, Él ya lo sabe. Y sabiendo que a Él no le podemos mentir, porque Él puedes estarle diciendo algo, pero Él conoce el corazón. Muchas veces conoce más que nosotros mismos. Él sabe más que nosotros. Entonces hablar con Dios se debe hacer con transparencia, con amor, diciéndole las cosas tal como son, no inventando ni palabras adornadas, no. Hay que hablarle a Dios con transparencia, como es Él, claro, conciso, yendo, como dicen por allá el mundo, yendo al grano, ¿sí?, haciendo las cosas transparentes delante de Dios. Pero vamos a leer palabra y vamos a ver algunas oraciones que no son contestadas. ¿Y por qué no son contestadas? Hoy el Señor quiere que aprendamos a pedir, que no pidamos como no debemos pedir, sino como lo debemos hacer. Acompáñame allí a Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso 3. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Hay una palabra allí, Santiago 4, verso 3. Cuando lo tengan, me dices amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: pedís y no ¿qué, iglesia? No recibís. Y no recibís. ¿Porque pedís qué? Mal. Porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Entonces dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiéndole algo. Míreme aquí, iglesia. Le pedimos a Dios cosas que ni siquiera nos convienen. Le pedimos a Dios de pronto por alguien y no sabemos cuál es el propósito de Dios con ese alguien y qué es lo que Dios quiere lograr con eso que está ocasionando, que ha sido provocado por nuestros pecados. Ahora vamos a hablar de todo eso. Pero la voluntad de Dios, recuerda que es buena, agradable y perfecta. Y muchas cosas que para nosotros son malas son permitidas por Dios. Dios no hace cosas malas, pero Él sí permite que sucedan algunas cosas, porque muchas de esas cosas malas suceden para que vengan otras buenas. Y muchas veces nosotros intercedemos, y la iglesia, nosotros, hijos de Dios, tenemos poder en la oración. La oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Tenemos poder al orar. Cuando nosotros hablamos con Dios, podemos cambiar situaciones. ¿Quiénes lo creen? Cuando nosotros oramos, podemos cambiar cosas, situaciones. Pero muchas veces oramos por algo que no se debe cambiar. Entonces, allí vienen las oraciones que no son escuchadas, o que de pronto son escuchadas, pero Dios dice: mi hijo me está pidiendo algo que le puede hacer daño, o le puede dañar, o puede dañar a otros. Iglesia, míreme aquí, tenemos que tener
mucho cuidado al orar, porque lo que yo ore y le esté pidiendo al Señor debe estar alineado con su corazón. Debe ser bueno, porque Dios es bueno. Debe ser santo, porque Dios es santo. Lo que yo pida no debe ser para solucionar problemas de mi carne o para solucionar situaciones, digámoslo así, innecesarias. Por eso mi corazón debe estar alineado con el corazón de Dios, y lo que yo pida debe estar también avalado por la palabra del Señor. Si yo estoy pidiéndole a Dios algo, ahora miramos varios ejemplos. Si yo estoy pidiéndole a Dios algo, ese algo tiene que estar dentro de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y ese algo, dentro de la voluntad de Dios, pues tiene que ser agradable, tiene que ser bueno y tiene que traer bendición para todos. Porque esa es la voluntad del Señor. Él siempre quiere las cosas buenas para nosotros. Pero muchas veces, iglesia, en nuestra humanidad, en nuestra carne, en nuestra propia opinión, pedimos cosas que finalmente van a causar daño a otros. Y se da mucho con nuestros hijos, cuando tenemos hijos. Nuestros hijos quieren cosas y nosotros nos arrodillamos y decimos al Señor: Señor, mira que mi hijo quiere esto, te lo pido, y lo hacemos de verdad, lo hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Recuerda que así debemos orar. Siempre nuestra oración va dirigida al Padre y la hacemos en el nombre de Jesús. Pero muchas veces lo que está anhelando o lo que está pidiendo nuestro hijo no es lo que le conviene. Pero nosotros, en nuestra humanidad, guiados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, queremos que nuestro hijo tenga eso. Y esto es solamente un ejemplo. Pero muchas veces también pedimos cosas para nosotros mismos y creemos en nuestro corazón que eso realmente nos va a solucionar algo. Y resulta que Dios sabe que no es así. Entonces son oraciones que uno sigue orando y esto no se da. Y muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué si yo ya oré? ¿Por qué si yo ya le clamé al Señor? La palabra del Señor dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y entonces uno empieza a cuestionarse: ¿por qué yo estoy clamando esto y esto que estoy pidiendo es bueno? Y esto le va a servir a multitudes y esto va a ser... Y uno empieza como a cuestionarse: ¿qué pasó? ¿Por qué? Pues resulta que estamos pidiendo mal. Estamos diciéndole a Dios, o muchas veces ordenándole a Dios que haga algo para nosotros, porque esa es otra cosa. Le hablamos a Dios no con la reverencia que debemos hablarle, ni con el tono que debemos hablar, no sumisos, diciéndole a Él: Señor, yo sé que soy imperfecto, yo sé que me equivoco, yo sé que no tengo la verdad absoluta, la verdad absoluta eres tú. Rendido delante de Él, diciéndole: mira, esto es lo que yo anhelo, pero yo quiero que sea tu voluntad, que es mejor que la mía. Muchas veces somos arrogantes y queremos como darle órdenes a Dios en nuestra oración. Y entonces traemos la palabra y decimos: aquí dice en el nombre de Jesús que esto se tiene que cumplir porque está escrito. Y Dios es soberano. Él nunca se va a saltar su palabra, pero Él es soberano. Él puede hacer lo que quiera y Él seguirá siendo Dios. Y si nosotros nos equivocamos, Él sigue siendo Dios. Por eso hay que pedir como debemos pedir. Vamos a ver entonces varios capítulos, versos de la Biblia, donde el Señor nos va a mostrar que muchas veces nosotros no sabemos pedir. Pedimos y esas oraciones, algunas no son ni siquiera escuchadas, otras oraciones son escuchadas. Dios nos ve como esos niños de 3 años que hacen cosas y ellos, como no saben lo que están haciendo, para nosotros a veces son como hasta cómicas. Tú ves un niño de 3 años y un niño de 3 años así se equivoque, tú no lo culpas ni lo castigas por muchas cosas, porque tú sabes que Él lo está haciendo en su inocencia, por no conocer, por no saber
que hacemos cosas o pedimos cosas que no nos convienen. Un niño de 3 años te pide un bombón y tú se lo das y se lo termina y quiere otro, y quiere otro, y quiere otro, porque él no sabe que demasiado dulce le va a hacer daño. Y tú por eso no vas a regañarlo o a maltratarlo porque pidió el bombón y volvió y pide otro y otro y otro. Pero él no sabe pedir lo que le conviene. Él no puede decir, no, dame también una sopita de pollo y esto, no, él te va a seguir pidiendo el bombón, porque él no sabe. Y muchas veces Dios nos ve así. Vamos a leer entonces Biblia. Recordemos el versículo: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedimos, pero muchas veces no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces pedimos guiados por nuestras emociones. Vamos a leer palabra, dice, vamos a Salmos, libro de los Salmos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer primero, sigamos aquí en Santiago primero. Leamos Santiago 1, 6 y 7. Vamos a leer primero Santiago. Santiago 1, 6 y 7. Gloria a Dios. Allí mismo en Santiago. Amén. ¿Lo tienes? 6 y 7. Dice entonces la palabra del Señor: pero pida como iglesia, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y es verdad, iglesia, muchas veces pedimos, pero estamos dudando. Hablamos con el Señor, sabemos que su presencia está allí, sabemos que somos templo y morada del Espíritu, y le pedimos al Señor y nos paramos de orar, y muchas veces oramos hasta 1 hora y le clamamos al Señor y seguimos dudando. ¿Será que Dios puede hacer esto? Sabemos de su omnipotencia, Él es el Todopoderoso, pero seguimos dudando. ¿Será que Dios puede hacer este milagro? ¿Será que Dios puede hacerlo? Pero el Señor nos manda a orar sin dudar. Así que lo primero que debes hacer es orar con fe, iglesia, creyendo que lo que tú estás pidiéndole al Señor, para Él no es imposible. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. ¿Quién lo cree? Para Dios todo le es posible. Él todo lo que nosotros le pidamos lo puede hacer. Entonces yo no puedo dudar, yo no puedo decir, mira, yo ya le pedí esto a Dios, de pronto Él lo hace. No, yo tengo que creer. Si lo que yo estoy pidiendo está alineado con el corazón del Señor, si yo tengo intimidad con Dios, si yo hablo constantemente con Él, si yo lo conozco, sé quién es el Dios que tengo, ¿por qué tengo que dudar? Recuerda que es con fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si la certeza es la palabra del Señor, aquí es donde el Señor me da certeza de lo que yo espero. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence, porque es el que nos convence, es la convicción. El Espíritu Santo que está en nosotros. Al orar, ¿yo por qué voy a tener duda? ¿Por qué voy a decir de pronto, quizá? No, esas palabras ya no deben estar en nosotros. Es en el sí, en el amén. Las respuestas del Señor siempre van a ser esas. La palabra del Señor dice que sus pensamientos siempre son de bien para nosotros. Y si nosotros estamos pidiendo algo, creamos que Dios lo puede hacer. Ahora, ¿que Él lo puede hacer? Sí. Ahora, que Él no lo quiera hacer por el beneficio nuestro, es otra cosa.
Por eso les decía, hay cosas que pedimos que para nosotros son buenas, pero de pronto nos pueden hacer daño. Yo no le puedo pedir a Dios que me regale en estos momentos un avión, porque yo no sé nada de aviones. Dios, regálame un avión, ni siquiera tengo dónde meterlo, dónde está el hangar, dónde está el lugar donde vas a meter el avión. ¿O tú qué sabes de aviones? ¿Al caso sabes volar un avión? De pronto se convertiría en un problema para mí. Entonces yo no puedo pedir cosas que me puedan hacer daño, o cosas que de pronto van a dañar mi corazón. ¿Sabes que muchas personas están pidiendo provisión al Señor? Yo quiero dinero, Señor. Pero el Señor, que conoce tu corazón, sabe que con el dinero te vas a dañar. Entonces pidamos primero sabiduría. Señor, dame sabiduría, guarda mi corazón para no ir a amar el dinero. Y cuando ya estemos preparados, el Señor nos dará el dinero. Pero muchas veces pedimos lo que no nos conviene y aún pedimos sin fe, dudando. Por eso la oración debe ser creyendo que Él está ahí para nosotros, creyendo que Él está ahí para amarnos, para hacer siempre lo mejor para nosotros. Él nunca va a atender tu oración si la oración y lo que estás pidiendo es para dañarte o para dañar a otros. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sigamos leyendo, vamos a Isaías 59, leamos los versos 1 y 2, porque la oración tiene poder, iglesia, pero tenemos que saber pedir. Muchas veces la oración no es escuchada porque no estamos a cuentas con el Señor. Isaías 59, gloria a Dios. Isaías 59, cuando lo tengan le dices amén. Leemos los versos 1 y 2, gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Amén. Alguien que lo lea así con adelante, mi hermano, léelo con poder. Así dice el Señor: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Amén. Pero nuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Gloria a Dios. Mira cómo el Señor nos dice que si vamos a hablar con Él y vamos a pedirle algo, pues no puede haber pecado oculto allí. No podemos andar en pecado diciéndole: Señor, mira, es que yo quiero esto, es que te voy a pedir en el nombre de Jesús, papá precioso, te voy a pedir esto. Si hay algo allí oculto, si estamos pecando, si no estamos a cuentas con Él. Por eso la importancia de que cuando estemos orando nos pongamos a cuentas con Dios, que le pidamos perdón, pero ese perdón debe ser de verdad, de corazón. Dice la palabra del Señor que el que encubre lo malo no prosperará jamás, pero el que se arrepiente y se aparta encontrará misericordia. Lo leemos allá en Proverbios. Pero nosotros muchas veces venimos a Dios a clamarle por algo con un corazón sucio, con un pecado oculto o con cosas sin resolver, de pronto odiando a nuestro hermano, o de pronto con rencor en nuestro corazón, de pronto con situaciones que no son gratas delante de Dios, pero seguimos pidiéndole a Dios. Qué bueno que cada vez que oremos, iglesia, nos pongamos a cuenta delante de Dios, pero lo hagamos de verdad, no porque nos toca hacerlo, no porque, sino que de verdad, con un corazón arrepentido, humillado delante de Dios, le pidamos perdón por nuestra maldad. Y dice la palabra del Señor aquí, ya la leyó mi hermano, vamos a leerla otra vez. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Él está ahí siempre para nosotros, iglesia. Él no ha cortado su mano, Él está allí dispuesto para nosotros, para bendecirnos, para hacer las cosas. Pero dice que muchas veces llegamos a la oración y si estamos sucios,
si tenemos pecado oculto, si estamos haciendo cosas contrarias a su voluntad, pues difícilmente el Señor lo va a hacer. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído. O sea, no es que el Señor se volvió sordo, no, Él está allí. No se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, iglesia, los pecados ocultos, las situaciones que muchas veces repetimos se convierten en iniquidad, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división, hay algo que se opone para que Dios incline su oído y escuche nuestra oración. Y muchas veces es el pecado, es lo que está allí sin resolver. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recuerden que Dios es un Dios santo, y si nosotros queremos tener una amistad con Dios, una coinonía con Dios, pues debemos ser santos y debemos vivir en santidad y debemos procurarla y debemos tener un arrepentimiento continuo, porque todos los días nos equivocamos, iglesia. Todos los días hacemos cosas malas. Nuestros pensamientos, aún nuestros gestos, terminan hiriendo y dañando a otros. Por eso, constantemente, iglesia, tenemos que mantener esa coinonía con el Señor, pero pidiéndole a Él que nos muestre aún, que nos dé discernimiento, porque muchas veces hasta nos equivocamos y no sabemos que lo estamos haciendo. Muchas veces estamos pecando y ni siquiera sabemos que estamos en pecado. Por eso, discernimiento, Señor, ayúdanos para discernir, para ver en qué me estoy equivocando y estar bien delante de ti, porque yo quiero que mi oración sea escuchada. ¿Quién lo quiere? Todos queremos que nuestra oración sea escuchada. Por eso el Señor hoy nos está mostrando todo lo que impide que nuestra oración sea contundente, que sea buena, que yo encuentre respuesta pronto delante de Dios. Porque no basta orar, iglesia. Hay que orar bien, hay que pedir como debemos pedir. Sigamos buscando. Volvamos allí a Santiago. Sigamos buscando, diciéndole a papá que nos muestre. Vamos también al libro de Juan, vamos a Juan 11, Juan capítulo 11. 39 y 40. Juan 11. Gloria a Dios. Sigamos mirando la incredulidad. Juan 11, 39 y 40. Gloria a Dios. Cuando lo tengas, me dices amén. Gloria a Dios. No podemos nosotros seguir orando con incredulidad, iglesia. Tenemos que creer. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ella, porque es de 4 días. Y en el verso 40 dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Iglesia, crea, iglesia, que Dios es el Todopoderoso, que Él todo lo puede hacer, que sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros estamos orando y estamos dudando, no pasa nada con esa oración. Es como si no hubieras orado. Así puedas orar 2, 3 horas de seguido, pero si tú dudas, no pasa nada. Pero si al contrario tú estás orando y tú crees que lo que tú estás pidiendo es una realidad, cuenta con eso. Sigamos leyendo Hebreos. Vamos a Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. Gloria a Dios. Acuérdate de la fe. Hebreos 11, 6. Gloria a Dios.
¿Cuándo lo tengas le dices amén? Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Pero sin fe, ¿qué, iglesia? Es imposible agradar a Dios. Mira, esa palabra imposible está muy pocas veces en la Biblia. Pero la palabra de Dios dice que si yo no tengo fe, yo no estoy agradando a Dios. ¿Cómo te sentirías tú, que alguien viniera a hablarte algo, pero algo en lo que no cree? Tú vas a un almacén y tú ves un buen vendedor, porque ese vendedor lo que te está vendiendo, él sabe qué producto es y él sabe los beneficios y él conoce todo de ese producto. O sea que él tiene la certeza de lo que te está vendiendo va a servir para lo que tú necesitas. Pero qué tal que tú vayas a comprar algo y vas a comprar una licuadora y tú le dices al vendedor, venga, ¿y de dónde se prende? Y dice, ay, yo no sé, por ahí debe tener un botoncito. Ya, ¿y cómo funciona esta licuadora? No, pues conéctela allí y busque el botón y enciéndala a ver qué pasa. Pues yo creo que tú difícilmente comprarías esa licuadora. Pero ¿qué pasará cuando nosotros nos postramos a orar y de pronto nos arrodillamos y le decimos, Señor, yo quiero que por favor hagas esto? ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Él está escuchando? ¿Será que, o sea, la duda? ¿Cómo se sentirá el Señor? O sea, tú estás hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el que está todo el tiempo con nosotros, y estás dudando. O terminas y oras con poder, con autoridad, y te paras de allí y dices, ay, ¿será que Dios me escuchó? No lo agradas. Sin fe es imposible agradar a Dios, y Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que está sucediendo. Él todo lo sabe. Acuérdate que Él sabe aún lo que nosotros no sabemos. Aún nuestro futuro, Él sabe lo que va a acontecer ahora allá afuera. Él todo lo conoce. Él es omnisciente. Sigamos leyendo. Es que, mira, iglesia, ¿qué quiere el Señor? Quiere que a partir de hoy, iglesia, lo que tú le pides al Señor se cumpla. Que lo que tú ores sea de verdad escuchado por el Señor. Que no haya ningún obstáculo en tu oración. Sigamos leyendo. Vamos a Proverbios 21:13. Gloria a Dios. Proverbios 21:13. Gloria a Dios. Alguien que lo lea así con denuedo, con poder, con voz de trompeta. Me gusta mucho leer Biblia. Léelo, hermano. El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Amén. Gloria a Dios. Mira, iglesia, ¿tú cómo quieres que Dios te escuche si tú no escuchas a otros? Mírame aquí, iglesia. ¿Tú cómo quieres? Mírame un momento aquí, iglesia. ¿Tú cómo quieres ser ayudado por Dios si tú no ayudas a otros? ¿Tú cómo quieres que Dios te escuche y haga las cosas que tú necesitas y te ayude si tú no ayudas? Si de lo que nosotros sembramos, de eso recibimos. Ayer le decía a un hermano, mi hermano, a partir de hoy, cuando usted vaya a una clínica, ore por los otros. Usted va a ir porque está enfermo, ¿sí? Listo, ahí está la enfermedad. Ya no se ocupe de su enfermedad, ahora ocúpese de la enfermedad de otro. ¿Cómo pretendo yo que Dios me ayude con mis finanzas si yo no oro por las finanzas de otros? ¿Cómo pretendo yo que Dios me ayude con alguna situación si yo nunca he orado por la misma situación en otros que pueden estar peor que yo? Muchas veces nuestras oraciones son pidiendo para nosotros, para nuestros familiares, para nuestra congregación, pero vemos a otros pasando trabajos y nos hacemos los locos y pasamos por un lado. ¿Cuántos cristianos evangélicos,
que amamos a Dios, pasamos por algún lugar donde hay necesidad, de pronto un accidente de tránsito, y hay alguien allí, quizás muriendo, y no nos detenemos a ir y a orar por esa persona o a interceder: Señor, echa fuera espíritu de muerte, Señor, ayúdale, Señor, con su dolor, por tu llaga, como nosotros curados. ¿Por qué no oramos por los demás? Pero nos dio el coliquito y: Señor, sáname, por tu llaga fuimos curados, y no oramos por otros. ¿Cuántas veces, iglesia, tú estás padeciendo algo, pero no miramos allá atrás, que hay personas peores que nosotros? Yo recuerdo un día el Señor nos usa de diferentes maneras. Y un día me desperté con un cólico renal. ¿Alguna vez alguien le ha dado un cólico de cálculo en los riñones? Es una cosa horrorosa. Y yo me fui con ese cólico, no podía ni conducir, entonces me tocó coger un taxi, me fui para allá, para la EPS, y llegué allá. Y yo vi gente con el mismo dolor. Las pusieron en una sala y ahí todos estábamos con lo mismo. Y yo decía: no, esta gente le duele mucho, venga, en el nombre de Dios, les ponía la mano aquí. A mí se me olvidó que a mí me estaba doliendo. Se me olvidó. Y yo empecé a orar y la gente le decía: ay, díganle a él que ore para que le quite. A mí se me quitó cuando él oró. La gloria es para Dios. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de otros. Nosotros fuimos llamados, ya nosotros estamos de gloria en gloria, iglesia. Ya nosotros tenemos a Cristo en el corazón, somos vasijas llenas de un tesoro incomparable. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros. Pero muchas veces el Señor permite en nosotros situaciones, no para que nosotros oremos por nosotros, sino por otros. Tenemos que tener compasión, iglesia. Si yo tengo una situación y yo me reviso, yo estoy mucho mejor que otros, voy y oro por otros. Si tú te ocupas del reino de Dios, de sus cosas, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Iglesia, muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, porque Dios dice: hola, mi hijo tan injusto, él tiene una necesidad, pero él no ve la necesidad de otros, él no ora por otros. Iglesia, muchas veces Dios permite en nosotros situaciones para que nosotros nos convirtamos en instrumento de bendición para otros. Un varón perdió a su mamá, varón de la iglesia, y ese Señor, Dios lo usó y me enseñó mucho. Y ese varón lo llamaron y le dijeron que la mamá había muerto. Y él dijo: no voy a ir todavía, porque casualmente a mi hermano ayer le mataron a su hijo y yo tengo que ir a orar por su hijo, por él, no por su hijo porque ya lo mataron, pero por él y por su familia, por su casa. Que el Señor le dé fortaleza. Y yo ya me había comprometido para ir a orar, y mi mamá acaba de morir, pero pues que se van haciendo los trámites allá mientras yo voy a su velorio, yo voy a ponerle la cara. Él no se fue inmediato con la mamá, él se fue con el amigo que el día anterior le había matado a su hijo. Y yo decía: ¿cómo así esto tan raro? ¿Será que no ama a la mamá? No, él estaba viendo la situación más difícil del otro. Es que, sí, todas las muertes son tremendas, pero resulta que muere la mamá y nosotros somos huérfanos. Cuando muere un hijo, ¿qué somos? Ni siquiera hay un nombre para eso. Dicen que uno ve morir a papá o mamá, pues es como la ley de la vida. Pero uno ve morir a un hijo, es duro, porque no es la ley de la vida. Primero deberían morir los padres. Y ese varón entendió que primero era su hermano Cristo, que primero era esa familia que necesitaba resolver esa situación, y el único que lo puede hacer es Cristo. Y entendí esto. Mira, muchas veces pedimos, pero estamos pidiendo para nosotros. Nos metemos en nosotros allí, en nuestra carne, en nuestras emociones, y no vemos que otro necesita también de nosotros. Bueno, no de nosotros, de Dios, pero sí de nosotros como instrumento. Sigamos leyendo, porque hay muchas cosas que impiden que Dios conteste nuestras oraciones.
Vamos a leer 1 de Pedro 5:5. 1 de Pedro 5:5. Gloria a Dios, sería el antiguo. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los que, iglesia. ¿Lo tiene? 1 de Pedro 5:5. A ver lo rápido de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, iglesia? Bueno, dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué, iglesia? De humildad, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Dice el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Iglesia, no podemos llegar a la oración con soberbia. No, es que tengo ira y con esa ira llegamos a orar. El Señor no nos escucha. Mira que Él dice que Él a los soberbios, ¿qué dice? Que los soberbios ¿qué? Los resiste. O sea, si tú llegas en una actitud sin reverencia delante del Señor, sin un corazón contrito y humillado, pues el Señor difícilmente te va a escuchar. Muchas veces algo sucedió, perdimos un negocio, iglesia. Perdimos un negocio. No, y estoy con ira porque me hicieron una mala jugada, porque perdí dinero, porque bueno, cualquier cosa. Y con esa soberbia, con odio o rencor en nuestro corazón contra la persona que nos hizo mal, vamos a la oración y vamos a pedirle a Dios. Y Dios viendo ese corazón, Dios viendo ese corazón de nosotros sucio, lleno de rencor, de odio, de ira. ¿Tú crees que Dios va a escuchar esa oración, iglesia? Obviamente que no, porque Él al soberbio lo resiste, él ni siquiera lo mira, lo ve por allá de lejos, y al soberbio lo humilla. ¿Qué pasa con nosotros? Mejor que vivamos humillados delante de Dios y perdona a todo el que te haga mal. No, es que me robó. Yo te perdono en el nombre de Jesús y limpio mi corazón para poder que mi oración sea escuchada. Y voy y le entrego al Señor esa situación, pero con un corazón dispuesto, humillado, limpio. Dios no va a escuchar la oración de un soberbio, y menos de alguien que tenga su corazón sucio, lleno de basura, lleno de odio, de rencor. Pero muchas veces, sin haber perdonado, sin haber solucionado cosas con mi hermano, voy a la oración. Y Dios conoce mi corazón. Y después decimos, pero ¿por qué Dios no me escucha? O sea, yo ya oré, yo ya le pedí a Dios, yo ya hice lo que tenía que hacer, era orar. Sí, claro, ya lo hiciste. Dice pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Iglesia, humíllate delante de Dios. No llegues a la oración si no tienes un corazón dispuesto para el Señor, un corazón limpio, un corazón lleno de su bondad, de su amor incondicional, un corazón en paz. Vamos a leer Romanos 13:18. Romanos 13:18 y leamos hasta el 19. Gloria a Dios. No más obstáculos en nuestra oración, iglesia. Vamos a creerle al Señor, vamos a creer que nuestro Dios a partir de hoy va a escuchar nuestra oración, porque todo lo vamos a hacer bien. Ya todas estas cosas se tienen que ir de nosotros. Tenemos que llegar con un corazón dispuesto para el Señor. Gloria a Dios.
Dios. Perdón, iglesia, Romanos, Segunda de Reyes 13, 18. Está mal anotado acá. Segunda de Reyes 13, 18. Segunda de Reyes 13, 18. Aquí nos volvemos rápidos con la Biblia. ¿Lo tiene, iglesia? Gloria a Dios. Dice, y le volvió a decir todas las que, iglesia, las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Iglesia, nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros no podemos darle órdenes a Dios. Nosotros tenemos que perseverar, iglesia, en las cosas de Dios. No podemos nosotros ser solamente los que clamamos y creemos que todo lo que estamos pidiendo el Señor lo tiene que hacer para nosotros. Es reverencia, iglesia. Nosotros tenemos que tener perseverancia, pero con un corazón humillado. Con Dios no peleemos, iglesia. Alguien decía esta semana, no pelee con ese siervo, porque usted se va a encontrar contra un muro, porque ese siervo no pelea con nadie. No peleen con Dios. ¿Para qué peleamos con Dios? ¿Para qué le hablamos a Dios con una manera irreverente, con una manera grosera, con un tono que no debemos hablar? Si papá seguirá siendo Dios siempre, y Él nos conoce. Simplemente digámosle a Dios, papá Dios, que sea tu voluntad. Cuando nos ceñimos a la voluntad de Dios, iglesia, sabemos que es buena, agradable y perfecta en todo para el bien, absolutamente todo. No podemos nosotros seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, creyendo que a Dios se le da órdenes. He visto siervos diciéndole a Dios que descienda la gloria de Dios en este lugar. ¿Quién dijo que a Dios se le da órdenes? Padre, si es tu voluntad, bendito Señor, desciende en este lugar, papá precioso, te anhelamos, Señor. Es con humillación, es con reverencia. Es que no le estamos hablando al perrito de la casa, estamos hablándole al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, iglesia. Lucas 11, 5 y 9, iglesia. Lucas 11, 5 y 9. Hay que insistirle a Dios, iglesia. Muchas veces hay que insistirle a Dios. No solamente es orar una vez, 2 veces. Papá es un papá, y el papá muchas veces hay que pedirle varias veces, aunque Él sabe lo que necesitamos. Él quiere escuchar que tú le pides. Lucas 11, 5 y 9. Gloria a Dios. Lucas 11, 5 y 9. Vamos a ir quitando todas esas cosas que estorban, iglesia, de nuestra oración. Vamos a hacer las cosas bien para que nuestra oración sea escuchada, sea respondida por el Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas 11, 5 y 6. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Iglesia, nosotros, como hijos de Dios, debemos
perseverar en la oración, pero no pidamos para nosotros, pidamos para todos. Nos encerramos en nuestras cosas, iglesia, y muchas veces Dios dice: hijo, pero yo ya te he bendecido, tú tienes todo, tienes techo, tienes salud, tienes alimento, tienes comodidades, y seguimos pidiendo más. Pero se nos olvida, iglesia, que allá afuera hay gente que necesita. Dice la palabra del Señor: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y dice algunas cosas te serán añadidas. No, todas las cosas te serán añadidas. Muchas veces, iglesia, nosotros no necesitamos ni orar, ni siquiera necesitamos orar, simplemente busquemos el reino de Dios y su justicia. Simplemente hagamos la voluntad de Dios, salgamos a predicar la palabra, ocupémonos del reino de Dios. Y muchas de nuestras oraciones ni siquiera las tenemos que hacer, ni siquiera vamos a necesitar orar. Antes de orar ya vamos a recibir lo que necesitamos. Iglesia, nosotros lo estamos viviendo. Todos los días nos levantamos a orar, a interceder por fulanito, por sultanito, por la enfermedad, hasta por el gobierno. Y entonces en toda parte hablamos, proclamamos el nombre de Jesús. Y cuando vamos a pedirle algo al Señor, no te ya no lo digo, ya lo tenemos. Mirando, ¿te acordás que dijimos que necesitábamos esto? Pues mira, aquí está. El hermano me lo trajo, el Señor hizo algo, acomodó todo. Y mira, muchas veces nosotros pensamos que, y bueno, eso de pronto sí está pasando en el mundo, que estamos como reseteados. Usted habla algo y usted va a Google y ahí aparece, o en el mismo celular aparece lo que usted está hablando, como si estuviéramos reseteados. Pero también creemos que muchas veces es nuestro Señor, que si estamos haciendo su obra, si estamos ocupándonos de su reino, hay cosas que ni siquiera debemos pedirles, porque Él lo sabe. Mira, Dios es nuestro papá, y un papá siempre sabe lo que el hijo necesita. Si tú eres aquí, ¿quién es un papá? Todos sabemos. Si nuestro hijo necesita un par de zapatos, antes de que el hijo nos diga: papá, mira, es que me rompieron los zapatos, ya nosotros sabemos que hace rato hay que comprarle los zapatos a ese muchacho. Ya sabemos. Muchas veces, y papá, nuestro Dios, es un padre que nunca se equivoca. ¿Cómo no va a saber lo que nosotros necesitamos? Él lo sabe. Ahora, no por eso voy a dejar de orar, iglesia, porque yo también, como un padre, quiero escuchar que mi hijo me dice algo, que mi hijo me pide algo, que mi hijo quiere que yo le ayude. Y eso también lo quiere Dios. Él quiere que oremos, claro, no hay que dejar de orar. Nuestro mismo Señor Jesucristo, cada vez hacía algo, antes de hacerlo y después de hacerlo, iba y oraba al Padre. No podemos dejar de orar, pero tenemos que orar como nos conviene y pedir como debemos pedir. Muchas veces no recibimos, iglesia, porque no sabemos pedir, no sabemos hacer las cosas, pedir las cosas. Vamos al último verso para que cerremos esta ponencia de parte de nuestro buen Dios. Tremendo. Dice también que debido a la falta de reconciliación, vamos a Mateo 18:35. Mateo 18:35. Mateo 18:35. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Dice, así también mi Padre Celestial hará con quienes, con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Dios, recuerden, iglesia, que debemos perdonar. Iglesia, muchas veces creemos que ya perdonamos. A alguien le pasó. Yo creía que yo había perdonado a mi mamá. Y un día
cuenta que de boca lo había hecho. Yo ya perdoné, ya no tengo nada. Pero muchas veces está allí todavía esa situación sin limpiar. Iglesia, el perdón es necesario. Y no es solamente pedir perdón, es perdonar también. Porque pedir perdón es fácil. Bueno, si lo hacemos a través de Cristo. Pero perdonar, por allá dicen, yo perdono, pero ¿qué, iglesia? ¿Pero no qué? Pero no olviden. Pero nuestro Dios perdona y olvida. Dice la palabra del Señor que Él coge nuestros pecados, nos perdona y arroja eso en el fondo del mar. Él ya no se acuerda el otro día de nuestro pecado. Y así debe ser el perdón de nosotros. Debemos perdonar, pero de esa manera ya no nos acordemos más de eso. Ya nos ofendieron, pero ya perdoné. Si yo ya perdoné, ya no me olvido de eso. Eso no tiene por qué estar ahí, porque me va a crear problemas, porque me va a causar estorbo en la oración. Hay muchas cosas que estorban la oración, iglesia, y hoy queremos salir de aquí fortalecidos. Hoy queremos salir con unas oraciones asertivas, unas oraciones que realmente traigan fruto, que podamos transformar situaciones, que no sean oraciones allí superficiales, oraciones allí porque nos tocó. Es que yo dije que iba a orar a tal hora y a esa hora hacer la oración, pero una oración sin respuesta, pues es como si no hubiera pasado nada. Iglesia, es importante que para que oremos, la oración sea confirmada con la palabra del Señor. Yo no puedo orar, pedirle al Señor cosas que aquí no estén escritas, porque si no, yo estaría yendo en contra de Dios. Si yo voy a orar y yo tengo la certeza de que lo que yo estoy pidiendo ya se cumplió, ya se han hecho, ya hay situaciones parecidas aquí, pues yo voy a orar con más certeza, voy a creer que de verdad está allí. Quiero que me acompañes, por favor, a Proverbios 28:9. Leámoslo, creo que ya lo hemos leído, leámoslo otra vez. No lo hemos leído. Proverbios 28:9. 28:9. Si nosotros oramos y va en contra de la voluntad de Dios, pues no estamos haciendo nada. ¿Quién lo tiene? Proverbios. Gloria a Dios. Léelo así con voz de trompeta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Mira, iglesia, yo no puedo ir a la oración si yo estoy apartando mi oído de la palabra del Señor. Por eso es importante que al orar también escuchemos. Mira, iglesia, si tú oras, mírame acá, si tú oras y no escuchas a Dios, es como si estuvieras hablando solo. Yo puedo decirle, Dios, yo quiero esto y esto y esto, y oro, pero ¿y si no escucho lo que Él me está hablando? El que aparta su oído de la ley, recuerda que la ley es la palabra del Señor. Si yo oro constantemente, gloria a Dios, porque oro constantemente, tengo comunión con Dios, sí, gloria a Dios, porque tengo comunión con Dios, pero ¿y si no leo la palabra? Entonces, ¿cómo me va a hablar Dios? Porque hablar con Dios es hablarle, pero que Él también me hable. ¿Y cómo me habla el Señor? ¿A través de qué? De la palabra. Entonces, no basta orar si tú no estás leyendo Biblia, porque es como Él te habla. Mire cuántas veces hemos tenido situaciones donde como que no sabemos qué hacer. ¿Y por qué camino? ¿Cómo? ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago ahora? Y viene uno a la palabra, lámpara a mis pies, luz a mis pies. Es el que me guía, este es el manual de vida. Y viene uno a la palabra y dice, esto es lo que tengo que hacer, por aquí es que me tengo que ir. Él nos guía a través de su palabra. Él nos responde la oración a través de la palabra. Solo lee la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. No podemos nosotros decir que tenemos comunión con Dios cuando comunión es de allá para acá y de aquí para allá. Eso es una comunión, es una coinonía. Pero yo oro constantemente, gloria a Dios,
y Dios me está escuchando, y si yo no lo escucho a Él, y si yo no vengo a congregarme, y si yo no escucho predicaciones, y si yo no leo la palabra, si yo no le doy la oportunidad a Él de que me diga lo que tengo que hacer, pues mi oración difícilmente será respondida, porque de pronto Él me está respondiendo, pero ni siquiera yo estoy escuchándolo. Hay que creer, iglesia, que nuestro Dios es una persona. Él está ahí para nosotros y debemos escucharlo. Y Él nos va a hablar a través de su palabra primeramente, y también a través de sus siervos, de las personas, de sus ungidos, de las personas que Él tiene como instrumento. Él va a hablar a nuestro corazón, Él va a poner un sentir en ti. El Espíritu Santo te va a hablar. Escucha al Espíritu Santo. Yo no puedo ser sensible a la voz del Espíritu Santo, iglesia, si yo estoy en pecado, si estoy airado, si estoy con rencor, odio en mi corazón. Si yo no puedo ser sensible a la voz del Espíritu Santo si estoy angustiado, preocupado, desesperado, como dicen por allá, estresado. No voy a escuchar a Dios. Él quiere hablarnos, Él quiere responder nuestra oración, Él quiere bendecirnos, iglesia. Dios quiere que nosotros, iglesia, seamos bendecidos todos los días, que nosotros podamos tener la plenitud de que nuestro buen Dios está para bendecirnos, para levantarnos, para cualquier situación. Cantábamos allí que cada temporada danzo y que su yugo es fácil, ligera su carga, pero muchas veces no le soltamos nuestras cargas a Dios y creemos en nuestra humanidad resolver todo, cuando Él todo lo tiene para nosotros, y Él tiene todas las respuestas. Él tiene cada situación, cada solución a cada situación difícil, iglesia. Pero muchas veces nosotros a cada solución le estamos buscando un problema, en vez de cada problema entregárselo al Señor, que Él sabe cómo resolverlo, y nosotros sujetarnos a su voluntad, recordando que ligera es su carga, soportando, perdonando, haciendo su obra, yendo siempre de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, avanzando con el Señor, entregando las cargas. Pero queremos en nuestras fuerzas solucionar todo, o de pronto nos acordamos de nuestro buen Dios cuando ya estamos por allá en el tope, allá en el fondo, allá donde ya todo es imposible. Esperamos hacer cosas hasta que ya no hay otra cosa más que hacer sino clamarle a Dios. Ustedes sabían que este siervo llegó a Cristo cuando ya estaba en el fondo del abismo, allá donde ya no había nada más que hacer, que ahora sí escuchemos a Dios. Qué triste, hay que escuchar a Dios, iglesia. Leamos palabra, pongámonos todos los días a escuchar a papá, a ver qué es lo que Él quiere. Cada situación presentémosla delante de Dios y pongámosla en la Biblia. Vamos a ver cómo lo haría Jesús. ¿Cómo resolvería esta situación Jesús? ¿Será que Jesús quiere que yo esté así? Que esté triste, que esté angustiado, que esté preocupado. Vamos a orar, iglesia, pero creyendo que Dios va a resolver todo. Pero siempre orando por otros, siempre ocupándonos del reino del Señor, siempre haciendo su voluntad y no la nuestra. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.